Un cordial saludo, espero que estén bien. Hoy en esta clase de Pensar la Historia vamos a seguir investigando la historia reciente desde distintas fuentes. Acá particularmente hemos abordado en la clase pasada 14 revistas de Pedro Juan Moreno Villa y allí hemos encontrado importantes hallazgos. Hoy vamos a repasar dos personajes que lamentablemente hoy día están olvidados. Me refiero a un señor llamado Teodolindo Avendaño y a una señora llamada Yidis Medina. Hoy vamos a profundizar estos personajes para entender las relaciones entre poderes, para entender el tema del nepotismo, el tema del conflicto de intereses, el tema de la parapolítica y también un escándalo que se conoció mediáticamente como Yidis Política, sobre el cual ya hablamos en algún momento cuando tocamos el tema de lo que fue el conflicto de intereses, el nepotismo y el fraude electoral. Quiero que hagamos un ejercicio contrafactual a partir de esta revista número 4, que tiene que ver con notar que el señor Pedro Juan Moreno Villa, de cierta manera, pareciera un profeta, en tanto que él anunció algo que de cierta manera luego pasó. Y acá él le dedica un artículo al entonces senador de la República, Teodolindo Avendaño, en una parte que se llama En serio y en broma. Este artículo lo tituló Teodolindo, más hábil que el Flechas, entre comillas el Flechas. Dice: el Flechas fue un famoso boxeador de Lorica, Córdoba, que se hizo célebre en la región por su particular estilo de pelea. Cuenta el escritor David Sánchez Juliao, quien lo volvió personaje literario, que en cierta ocasión el pugilista se encontraba en medio de un promocionado combate con ring lleno y algarabía por doquier. Su contrincante, un hombre bastante experimentado, lo tenía arrinconado contra las cuerdas en una de las esquinas del cuadrilátero, con toda clase de golpes, jab al hígado, recto en el mentón, izquierda en el pómulo, derecha en la nariz, en fin, golpe tras golpe. No había salida. Lo salvó la campana y se fue hacia su esquina, pero de repente se fue la luz en el estadio por unos minutos. Silencio total y luego una gritería. Cuando regresó el fluido eléctrico, oh sorpresa, el Flechas había desaparecido del sitio como por arte de magia y la pelea se acabó porque nunca volvió. Esta historia la rescatamos porque un grupo de parlamentarios costeños, cada vez que se habla de la reelección en el Congreso, comentan sobre el Flechas y dicen que Teodolindo Avendaño, el curtido representante de la Cámara por la Godarra Vieja de Caicedonia, es una versión bayuna aumentada y corregida del personaje de la popular obra caribeña. Todos recuerdan que el pasado 4 de junio, durante el debate de votación de la reelección en la Comisión Primera de la Cámara, a las 11:20 de la mañana,
con televisión en vivo y en directo. Teodolindo, quien tenía en sus manos la suerte de la iniciativa, ingresó al recinto y tomó asiento. Allí estuvo por menos de 1 hora y media, hasta cuando dizque salió para almorzar. Jamás volvió al recinto en tal crucial votación. Su desaparición, explicada desde todas las vertientes, lo tiene de boca en boca, de comentario en comentario, habiendo conseguido no solamente ícono en la galería de los personajes famosos del Congreso, sino que el día que se aprobó la ley de búsqueda urgente de las personas desaparecidas, unánimemente fue bautizada como la ley Teodolindo. En una sesión donde se discutía el estatuto antiterrorista, un representante dijo que le daba gracias al divino niño por el regreso sano y salvo de Teo, y otro murmuró en un pasillo que estaba más perdido que el famoso hijo del aviador estadounidense Charles Lindbergh: ¿cuántos Teodolindos y cuántos Flechas va a conseguir el gobierno en la segunda vuelta de la reelección, cuando se necesitan las 2/3 partes en cada votación? Esto acá es una interesante metáfora de un personaje que luego fue sobornado, curiosamente, al lado de Gis Medina, para votar a favor de un acto legislativo que permitía la reelección. Y ahí se explica ese símil de este artículo de más hábil que el Flechas. Y lamentablemente el Congreso de la República ha estado lleno de personajes así, que se dejan sobornar, que se pierden, que no trabajan, que son muy bien pagados. Y esto es lo que tanto indigna a muchas personas en Colombia. Pero en esta revista verde les tengo algo que definitivamente es aterrador, porque es la forma como se puede controlar desde el Poder Ejecutivo el Poder Legislativo. Eso se llama la famosa mermelada. La mermelada es darle beneficios a los congresistas para que voten lo que el presidente quiere, lo que el presidente necesita. Este apartado de la revista verde se llama Desequilibrio en las cuotas. Dice: hasta el momento, los siguientes congresistas tienen familiares y cuotas en el servicio exterior, lo que además hace pensar que debieran declararse impedidos para apoyar la reelección del presidente Uribe por presuntamente incurrir en incompatibilidades éticas y posible conflicto de intereses. 1. El senador Enrique Gómez Hurtado tiene a su hijo, Miguel Gómez Martínez, como embajador en Francia. Recuerden ustedes que Enrique Gómez Hurtado es hijo de Laureano Gómez Castro y es hermano del difunto también Álvaro Gómez Hurtado. Acá, siendo senador, debería declararse impedido por tener a su hijo como embajador en Francia. Y otro que viene de esta dinastía fue candidato a la presidencia y en este momento posa como digno, posa como gran opositor, como defensor de la democracia, como salvador de Colombia. Tanto así que su movimiento se llama Salvación Nacional, un movimiento conservador. Va uno. Vamos para el número 2. Nancy Patricia Gutiérrez, que en ese momento era representante a la Cámara. Esta señora tenía una hermana en el servicio exterior, otra con conflicto de intereses. Número 3. Adriana Gutiérrez, una representante a la Cámara por el departamento de Caldas. Ella tenía a su cuñada, a Pilar Gaviria Botero,
como cónsul en Marruecos. Número 4. Piedad Zucardi era una senadora liberal por el departamento de Bolívar. Ella también tenía una cuñada en el servicio exterior en Frankfurt, Alemania. Ahí se van sumando. Vamos para la número 5, otra que está desaparecida de la escena politiquera, pero que en esta época era muy famosa. Gina Parodi, representante de la Cámara por Bogotá. Ella tenía a su segundo renglón al señor Alexander Terreros en el consulado de Colombia en Miami, Estados Unidos. Número 6. Alfonso Angarita Baracaldo era senador. Él tenía a su hijo Darío Angarita Medellín como cónsul en Caracas, Venezuela. Número 7. Aurelio Irragorri Ormaza era senador liberal. Tenía a su hermana como representante de ProExport en Chile. Número 8. Jairo Klopatowski era senador. Tenía a su hermano como primer secretario de la Embajada de Colombia en Polonia. Número 9. José Renán Trujillo García, senador liberal del Valle del Cauca. Tenía a su hermano, el muy recordado Carlos Holmes Trujillo García, como embajador de Colombia en Suecia. Ojo con este. Juan Gómez Martínez era senador conservador por Antioquia. Él tenía a su sobrino, Juan Ramón Villa Gómez, como cónsul en Boston, Estados Unidos. Otro más, Manuel Díaz. Él tenía a su padre, el señor Ventura Díaz, que había sido gobernador del Atlántico como cónsul en Aruba, y a un hermano como cónsul en Guatemala. Este vale por 2, ese es un doble nepotismo. Y ojo con este también es muy mencionado, pero ahora van a ver por qué. Luis Alfredo Ramos Botero era senador, hoy día condenado por parapolítica. Tenía a su hijo, que fue candidato a la alcaldía de Medellín, que perdió con Daniel Quintero. Tenía a su hijo en el consulado en Beijing, y a su amigo, otro doble nepotismo, Álvaro Vázquez Osorio, como agregado de la embajada en la República Argentina. Otro más, que todavía se bulla por ahí y que dice que él es salvador, que en el 2026 van a salvar a Colombia, que Colombia lleva 2 años de dictadura y que ellos son los salvadores. Este es otro que también comió de este nepotismo, otro conservador. Óscar Darío Pérez Pineda, que en ese momento era representante a la Cámara. Él tenía en su momento a su hija Ana María Pérez Ruiz como secretaria bilingüe en el Consulado de Colombia en Los Ángeles, Estados Unidos. Y aparte de estos congresistas, también había otros politiqueros que tenían conflicto de intereses. Ojo con este apellido, yo sé que les va a sonar familiar, sobre todo a quienes se mantienen pendientes de las noticias en Colombia. José Name, ojo con ese apellido, José Name Terán. Este politiquero tenía a su hijo en el consulado en Nueva York, Estados Unidos. Otro que también lo analizamos la clase pasada, en el escándalo de las toallitas de Josefo. Roberto Arango Delgado, cónsul en Londres. Este es primo de José Roberto Arango Pava. Y este también es hijo de un personaje que analizamos la clase pasada, este señor, Luis Guillermo Echeverry, hijo del fochecito Fabio Echeverry Correa. Este Luis Guillermo era representante de Colombia
en el Banco Interamericano del Desarrollo. Y la sobrina de Echeverry, o sea, Catalina Chaus Echeverry, también era cónsul en Toronto, Canadá. Otro más, el ex senador Miguel Pinedo Vidal. Este señor tenía a su hijo Miguel Alfredo Pinedo Campo como cónsul en San Francisco, Estados Unidos. Esto se llama técnicamente desequilibrio en las cuotas por nepotismo. Pero ¿cómo se llama esto en palabras vulgares? Esto es pura rosca familiar. Se supone que el Congreso es un poder independiente del presidente, en teoría. O sea, uno dice, no, es que el presidente tiene que poseer gobernabilidad. Es decir, que un presidente que llegue con minorías en el Congreso le va mal, porque no tiene quien le apruebe los proyectos de ley. Pero cuando el presidente tiene demasiadas cuotas en el Congreso y cuando los congresistas u otros padrinos, caciques electorales, tienen familiares en consulados, en embajadas y en otros puestos burocráticos, ¿con qué imparcialidad pueden votar un acto legislativo del presidente? Pero no contentos con estos, ¿recuerdan al Flechas? Al Teodolindo Avendaño, al que mencionamos en la revista Azul. Este señor fue sobornado. ¿Recuerdan a Gis Medina, que también la mencionamos en los días que condenaron a Bernardo Moreno? También la sobornaron. Aquí encontramos 2 sobornos y por lo menos 18 nepotismos. Eso fue la reelección. Una sumatoria de promesas incumplidas a los paramilitares, 2 sobornos, en donde fueron condenados 2 ministros y un empleado del Departamento de Presidencia, los ministros del Interior, Sabas Pretel de la Vega, y el ministro de Salud y Protección Social, Diego Palacio, y el señor Echeverry, que era el señor Velázquez, que era un funcionario del Departamento de la Presidencia, un secretario del Departamento de la Presidencia. Y fueron condenados los 2 sobornados, es decir, fueron condenados 3 sobornadores y 2 sobornados por el delito de cohecho, 32 años de cárcel. Y en estos días a un genocida llamado Publio Hernán Mejía Gutiérrez, a un genocida que ordenó asesinar a 72 civiles por la espalda y les puso la bota al revés y que eran guerrilleros. A ese le están dando la pena máxima, que son 20 años. Y por cohecho, a Gis Medina le clavaron 32 años. Esa es la ley colombiana, bastante rara. O sea, que a un asesino en serie y a otro que tiene más de 6.402 está libre y da clases y conferencias en universidades, monta alcaldes como Fico Gutiérrez, monta gobernadores como Andrés Julián. Esa es la justicia colombiana, una belleza. Totalmente equilibrada la justicia. ¿Y por qué estas revistas tienen valor histórico? Porque es una revista hecha por alguien que viene del conservatismo, alguien que viene de la extrema derecha, alguien que trabajó con los susodichos y que no quiso hacer parte del gobierno de los susodichos y que murió en extrañas circunstancias. Por eso es tan importante que recordemos a estos personajes, para que nos demos cuenta cómo se manipuló la opinión pública. Y acá, en esta misma revista, en donde se hablaba de esos casos de nepotismo, se cita una famosa lista del Pentágono, que en este momento está publicada en la Universidad George Washington, que también está publicada en un libro que se llama El narcotraficante 82. Y esta lista, adivinen en qué página empieza. En la página 82. Es decir, esta revista tiene 88 páginas y esta lista del Pentágono está en la página 82. De una se asocia por episteme la semejanza con el narcotraficante 82. Busquen en Google, los que tienen datos,
narcotraficante 82 y se meten en Google Imágenes. Bueno, también se pueden quedar en Google Noticias o en Google General. Digiten narcotraficante 82 para ver qué les sale. De pronto les sale un premio de la Lotería de Medellín o del Cartel de Medellín. Más bien les sale un premio del Cartel de Medellín. ¿No les parece muy coincidencial que en esta revista verde, que es la número 5, aparezca las notas de Pedro Juan en la página 82? Voy a leerles este artículo como forma de redondear el aporte histórico de esta revista. Dice: la famosa lista del Pentágono. Recientemente, la National Security Archive, cuyo director es Michael Evans, reveló en su página web una lista perteneciente a un informe de inteligencia elaborado en septiembre de 1991 por el gobierno de Estados Unidos y desclasificado por el Pentágono, en el cual aparecen colombianos que estaban en esa época en la mira de las autoridades estadounidenses por sus posibles nexos con el narcotráfico. La National Security, adscrita a la Universidad George Washington, es una ONG integrada por periodistas y académicos que se dedican a solicitar, especialmente mediante derechos de petición, la desclasificación de documentos secretos del gobierno de Estados Unidos. Está financiada por fundaciones como la Carnegie Corporation, la MacArthur Foundation y la Ford, y diferentes personalidades. Debido a que el citado informe, realizado por la Agencia Nacional de Inteligencia, ha sido bastante comentado y se han tejido una serie de conjeturas e hipótesis sobre el particular que pueden haber afectado la imagen, honra y el buen nombre de algunos ciudadanos, La Otra Verdad publica la famosa lista y les queda a los lectores la opción de hacer cualquier interpretación del desclasificado y refrito documento. Ni están todos los que son, ni son todos los que están. Entonces aquí empieza la lista y la mayoría de personajes que están acá, en algún momento se les encontró vínculos con la mafia. Por ejemplo, en el número 1 aparece John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye. Acá sale, por ejemplo, la cédula de ciudadanía de él, que empezaba por 71 millones, de Medellín. Dice: este individuo es el jefe que está a cargo del cartel de Medellín. Velázquez dirigió el asesinato al abogado general Carlos Mauro Hoyos en enero del 88. Bueno, por ejemplo, aquí hubo un error de traducción, porque, o sea, no era abogado, pues era abogado, pero no era propiamente el cargo que él desempeñaba, era procurador, el Procurador General de la Nación, Carlos Mauro Hoyos, en enero de 1988. También participó en el secuestro al alcalde de Bogotá, Andrés Pastrana Arango, en enero de 1988. Velázquez, con la ayuda de El Mono, El Zarco y Tyson, controlaban todas las acciones terroristas y carrobombas en las ciudades de Medellín, Bogotá y Cali. Se cree que Velázquez fue enviado a los Estados Unidos por estar involucrado en la actividad de tráfico de narcóticos. Esto era lo que decía la inteligencia de Estados Unidos sobre este personaje en septiembre de 1991. Otro que también es muy famoso, Luis Fernando Londoño Santamaría, alias el Trompas o el Trompón, colombiano, identificado con la cédula que empieza con 17 millones, expedida en Riohacha, Colombia. Londoño es un jefe terrorista para el cartel de Medellín y es amigo
bueno, aquí la palabra escolta está mal utilizada. La palabra correcta sería guardaespaldas, porque escolta es plural, o sea, no podemos decirle a uno solo escolta. Guardaespaldas personal de Pablo Escobar Gaviria, en conjunto con Popeye, con el Cien, el Zarco Tyson, entre otros. Este individuo también participó en el asesinato al procurador general Carlos Mauro Hoyos en 1988. Este asesino, en conjunto con Popeye, participaron en varios asesinatos a los miembros del cartel de Cali en Medellín, y se estima que acabaron con la vida de 190 policías, nada más. Policías que no se le vendían al cartel de Medellín. Fue capturado en abril de 1988 en la finca El Bizcocho por las Fuerzas Armadas Colombianas. Van dos, y los dos están totalmente involucrados con el cartel de Medellín. 3. Guillermo Osvaldo Santana Gaitán, un terrorista del cartel de Medellín, que fue capturado en Bogotá en febrero 12, en 1990, con 10 misiles que iban dirigidos al presidente George Bush padre. Esta operación fue dirigida por el Monito o el Cien. Santana también participó en el asesinato a un periodista llamado Jorge Enrique Pulido. 4. Bueno, sobre el número 4 se tiene muy poca información, que es Octavio Pineda Galvis. De este señor dicen que fue un terrorista y asesino del cartel de Medellín que fue capturado en Bogotá con Guillermo Santana. Se sabe muy poquito de él. El número 5. Ojo con este apellido, les va a sonar varias veces. David Ricardo Prisco Lopera, alias Richard o alias Chino, jefe de una banda de asesinos que trabaja para el cartel de Medellín, llamada Los Priscos, la cual está comprometida con más de 100 miembros. Esta banda ha cometido varios asesinatos en Colombia, incluyendo el asesinato al magistrado Hernando Vaquero Borda. Esta banda está involucrada en la ejecución de más o menos 70 policías en el 90, o sea que aproximadamente acabaron con la vida de 70 policías. En 1990 participaron en el magnicidio a Bernardo Jaramillo Osa de la Unión Patriótica y a Carlos Pizarro León Gómez de Alianza M19, que eran candidatos o precandidatos políticos de la izquierda a la presidencia de la República. 6. Otoniel González Franco, alias Otto. O sea, este no se puede confundir con el actual alias Otoniel, el amigo de Iván Duque, no. El jefe del Clan del Golfo, este es otro. Este es alias Otto del cartel de Medellín. Dice: un narcotraficante y asesino del cartel de Medellín. Fue celebrada su efeméride el 9/05, o sea que este señor cumplió años el 9 de mayo, cumplía años, y nació en el 56. Era comisionado y encargado de suministrar armas para varios grupos terroristas. Mire que saben muy poquito de Otoniel. Número 7. John Jairo alias Tascón, alias 100 el Monito o alias Pinina. Este sí fue muy famoso. No sé si ustedes se vieron esa serie, dizque Pablo Escobar, el patrón del mal. Este sale mucho en esa serie, o lo mencionan bastante ahí. En esa época, o sea, para 1921, para septiembre, tenía 28 años. Criminal extremadamente peligroso. Era el jefe de seguridad, es decir, de la escolta
que protegía a Pablo Emilio Escobar Gaviria. Arias Tascón participó en varios asesinatos en Colombia, ordenados por el Cartel de Medellín. En 1984 participó en el magnicidio a el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Pero este señor, Arias Tascón, fue asesinado el 13 de julio de 1990 en un enfrentamiento con la policía. 8. William Infante. Era un sicario que trabajaba para alias El Mexicano, para Gonzalo Rodríguez Gacha y también obviamente para el Cartel de Medellín. Fue responsable por el magnicidio en contra del líder de la Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal, otro de los magnicidios muy recordados en Colombia. 9. Beyer Yesid Barrera Ramírez, un cruel asesino que trabajaba también para alias El Mexicano, Gonzalo Rodríguez Gacha. ¿Sabe cómo le decían a Rodríguez Gacha en los 80s? Le decían Matarife. Bueno, de ahí ven ustedes de dónde sacaron el... Es que ni siquiera el apodo fue original. Bueno, Gonzalo Rodríguez Gacha fue un matarife que mató más de 1000. Y este le tumbó el récord porque mató más de 6.402. O sea, el matarife nuevo le ganó el matarife viejo. Y este señor, Beyer Yesid Barrera Ramírez, también participó en el magnicidio contra el líder de la Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal. Durante los últimos años, Barrera Ramírez operó en el Magdalena Medio, una zona bastante roja, de bastante conflicto, una región de Colombia en donde hubo gran cantidad de masacres y ataques terroristas. 10. Pablo Alberto Zamora Rodríguez, alias El Rolo, otro asesino altamente peligroso perteneciente a la banda de los Priscos. Zamora Rodríguez fue identificado como partícipe en varios asesinatos y también fue acusado de ser uno de los asesinos que perpetró el magnicidio al periodista, al director del Espectador, Guillermo Cano, que era objetivo militar del Cartel de Medellín, el recordado director del diario El Espectador. 11. Jaime Alberto Meneses Serna, otro miembro de la tenebrosa banda de los Priscos y principal culpable del magnicidio al ya susodicho periodista, director del Espectador, Guillermo Cano. 12. Jorge Ralph Abranson Machain. Este no es colombiano, es ecuatoriano. Para 1991, para septiembre, tenía 44 años. Fue nacido en Ambato, Ecuador. Y este era el jefe del Cartel de Medellín, cuyas operaciones eran en el país vecino de Ecuador. 13. Oliveira Acuña Infante, otro miembro del Cartel de Medellín, y también trabajaba para el Matarife Primigenio, llamémoslo Matarife Primigenio. Para el Matarife Primigenio, Gonzalo Rodríguez Gacha, él es El Mexicano. Aunque en algunos informes aparece como Oliveira y en otros como Oliveira, aparece con los dos nombres en los informes de inteligencia. Era considerado un sicario bastante peligroso y también lideró el tráfico de narcóticos de otro comerciante de polvito blanco, otro comerciante de nieve llamado Justo Pastor Rodríguez, el hermanito del matarife Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano. 14. La primera mujer en la lista, Elicia Torres. Ella también trabajaba para Rodríguez Gacha.
y participó en varios ataques terroristas en Bogotá. Jaime Rodríguez Torres, asesino y traficante de narcóticos, operaba en Bogotá y era socio de Justo Pastor Rodríguez Gacha, el hermano del matarife de la época. ¿Por qué le decían el matarife? Porque mataba más que Pablo Escobar. Lo que pasa es que Pablo Escobar se hizo más mediático, porque duró más. Pablo Escobar duró 4 años más. Entonces, por eso la prensa vende a Pablo Escobar como el más temible, pero realmente la gente que investiga y que vivió en la época dice que el más temible era Gonzalo Rodríguez Gacha, que tenía más poder sicarial y más poder económico que el mismo Pablo Escobar. Lo que pasa es que Pablo Escobar le robó parte de su fortuna. Entonces, ya cuando matan a Gonzalo Rodríguez Gacha, el 15 de diciembre de 1989, cuando lo matan, Pablo Escobar se le queda con varias propiedades. Es cuando Pablo Escobar se vuelve quizás el hombre más rico del mundo, o por lo menos uno de los más ricos del mundo. Aquí está también otro muy famoso, para los que se vieron la serie El Patrón del Mal, esa caspa, ¿no? El número 16, Dan Denis Muñoz Mosquera, alias La Quica, otro asesino que lideraba banda de sicarios, cuyo centro de operaciones estaba en el barrio Castilla de Medellín. Formó una banda de asesinos y asaltantes de bancos. Fue involucrado por el asesinato a varios policías entre 1985 y 1990. En 1987 se supo que Muñoz Mosquera trabajaba también para la banda de los Priscos y obviamente para Pablo Emilio Escobar Gaviria. Brace Muñoz Mosquera, alias Tyson, el hermanito de Dan Denis, otro terrorista y asesino, quien con su hermano, alias La Quica, fundó varias bandas y participaron en varios asesinatos. Ya para septiembre de 1991 tenía un centro de operaciones en el barrio La América, en el occidente de Medellín. Allí coordinó asesinatos a policías, particularmente en 1990. Otro muy famoso, para los que se vieron El Patrón del Mal. 18. Carlos Aguilar Gallego, alias El Mugre. Este también era jefe de una banda de sicarios y para 1991 era el jefe de guardaespaldas de Pablo Escobar. Y recordemos que el Mugre también acabó con la vida de policías y de personas inocentes en diferentes ataques. Miren, van 18 y absolutamente todos tienen que ver. O sea, aquí no hay ningún inocente, todos tienen un expediente criminal. Y ya para septiembre de 1991, Estados Unidos lo sabía todo. O sea, los gringos lo saben todo. O sea, ellos tienen espías en toda parte. La CIA tiene espías en toda parte, la DEA también. O sea, los gringos lo saben todo. Son como dioses en la tierra, lo saben todo. Y por eso hacen negociaciones con ellos también, que ahorita hablaremos de eso, de cómo los gringos negociaron con varios de ellos. 19. Gustavo Adolfo Mesa Meneses, alias El Zarco, otro asesino de Pablo Escobar que tenía operaciones en el barrio Nogal y también en el barrio Laureles de Medellín. Mesa Meneses manejaba cuentas bancarias por millones de dólares, usados para pagar asesinatos. Era una especie de testaferro de sicarios. Y también utilizaban esos dineros para sobornar oficiales gubernamentales, normal. En esta época sí que era normal el soborno. 20. José Ancísar Arboleda, otro sicario usado por Pablo Escobar en el municipio que ya se volvió ciudad, Envigado, Antioquia, Colombia. Esta joyita participó nada más y nada menos que en 400 asesinatos, una verdadera joyita, un inocente, un perseguido político de verdad. Este es un micro matarife, ¿no? O sea, ya tenemos 3 tipos de matarifes.
el micromatarife, que es este José Ancísar Arboleda. Ese es el micromatarife de Envigado. El matarife primigenio, que es Gonzalo Rodríguez Gacha. Y el matarife 82, que ese no lo conoce nadie. Pues ese, el matarife 80, ustedes buscan matarife narcotraficante 82, ese no lo conoce nadie, ese es anónimo. Innombrable le llaman también porque no lo conoce nadie. 21. Samuel Escobar Arboleda, otro miembro de sicarios encargados de controlar y de cuidar a Pablo Emilio Escobar Gaviria. Al igual que José Ancísar Arboleda, este Samuel Escobar Arboleda también acabó con la vida de más de 400 personas en Envigado, otro micromatarife. 22. Carlos Pérez García. Este señor fue un agente de un grupo de sicarios, también encargado de controlar la seguridad de Pablo Escobar, de cuidar a Pablo Escobar. Estos eran los verdaderos lugartenientes o los verdaderos guardaespaldas de Pablo Escobar. Y este también participó en estos asesinatos a más de 400 personas. O sea, estos tres últimos hacen parte de la misma estructura y tienen el mismo acervo probatorio en contra, tienen el mismo expediente criminal en contra. Y el 23 también. Este se llama Luis Gonzalo Pavón. Este también fue un agente que funcionaba como guardaespaldas y también participó en lo mismo que Hernán Valencia Lotero, otro que también participó en estos 400 asesinatos. El 25, Julio David Sánchez, también lo mismo. Duván Darío Correa también hace parte de la misma banda. Jorge Iván Rivera también participa en la misma banda. ¿Cuál fue la herencia del cartel de Medellín? O sea, cuando matan a Pablo Escobar en diciembre de 1993, la oficina de Envigado. O sea, la oficina de Envigado fue la herencia del cartel de Medellín. Bueno, y es interesante el alcalde que tenemos en este momento en Medellín. Un alcalde que cogobernó con un jefe de la oficina de Envigado. Normal, ¿cierto? Normal, es que el pobrecito de Federico Gutiérrez no sabía. O sea, él tenía de secretario de seguridad a un integrante de la oficina de Envigado, pero él no sabía. O sea, todo fue a su espalda. O sea, Federico Gutiérrez es totalmente inocente, él no sabía nada. Pero esta fue la herencia del cartel de Medellín. O sea que del 20 al 28, porque Juan Carlos Londoño también hace parte de ahí, del 20 al 28, o sea, estos 9 hacen parte de la guardia pretoriana de Pablo Escobar en Envigado. Y ellos tienen más de 400 chulos encima. Empezando por José Ancísar Arboleda y llegando hasta Juan Carlos Londoño. Este sí es diferente, el 29 es diferente. Luis Javier Guanumen, ojo con este, es un capitán retirado del Ejército Nacional de Colombia, con acceso a inteligencia y a documentos gubernamentales. O sea, el cartel de Medellín también era una mafia. Este asistió en el planteamiento al ataque contra el general de la policía, Maza Márquez, en 1989. Ustedes dirán, ay, es que en esta época el DAS era muy bueno, porque en esta época el DAS no chuzaba. No, el DAS estaba podrido también. Lo que pasaba era que el DAS trabajaba para el cartel de Cali. O sea, es que, ¿qué dice la prensa Mossad? Ay, no, es que el cartel de Medellín era muy malo, atacó al DAS, a Maza Márquez. Ay, qué pesar de Maza Márquez, pobrecito, pobrecito. Y Maza Márquez tenía vínculos con el cartel de Cali. O sea, el cartel de Medellín atacó al director del DAS porque tenía vínculos con el cartel de Cali. Entonces, esto es lo que la prensa Mossad no te muestra. Te falsifican la historia. Y acá, bueno, yo creo que ahorita exageré. Yo dije que los gringos se las sabían todas. Pues realmente fue una exageración. O sea, los gringos no se las saben todas, pero sí se saben la mayoría. Porque, ¿qué pasa?
que de los 104 indiciados en este documento desclasificado, del 29, mejor dicho, del 30 al 46, los gringos no saben nada. O sea, aquí hay unos 17 personajes sobre los cuales los gringos no saben nada o no sabían nada en ese momento. Entonces dice el informe, hasta el número 46, todos son ciudadanos ecuatorianos que son parte de una red internacional de tráfico de cocaína, encabezada por el susodicho Ralph Abrahamson Manchain, quien representa los intereses del cartel de Medellín con Ecuador. Bueno, este Jorge Ralph Abrahamson Manchain es el ecuatoriano de 44 años que ocupa el número 12 en este prestigioso listado. O sea que este señor lideraba a 17 sujetos sobre los que no se tiene mayor información, más que eran ecuatorianos y que trabajaban para el cartel de Medellín en Ecuador. O sea que el cartel de Medellín era una multinacional del crimen. Entonces, aquí, ¿qué ecuatorianos aparecen en la lista? Al lado del señor Jorge Ralph Abrahamson Manchain aparece, número 30, Jacinto Quiroz Bravo. Otra mujer, la segunda mujer de la lista, Hilda González. 32, Newton Pachay Medina. 33, la tercera mujer, Isabel Yaguno Mendoza. 34, Edgar Caicedo Quintero. 35, Luis Cajiais Solís. 36, bueno, está el mismo Ralph Abrahamson Manchain. O sea que acá hay un error ya en numeración. O sea, porque a Ralph lo ponen en el número 36 y también lo ponen en el número 12. O sea que aquí ya hay un error. Aparte de los errores de traducción que encontramos ahorita, que confunden procurador con abogado. 38, María Delgado. 39, Humberto Sandoval Andrade. 40, Eladio Bahamón. 41, Carlos Cornejo. 42, Yolanda Irreno de Hernández. 43, Octavio Bahamón. 44, Camilo Herrera. 45, Ariel Burbano. 46, Edgar Salazar Ortiz. Estos son los ecuatorianos que trabajaban para el cartel de Medellín, para que vayan viendo lo que era esta multinacional del crimen. Es decir, no solamente tenían comprados políticos del Partido Liberal, como Santofimio, como Ortega, como Pablo Escobar también era un político en su momento del Partido Liberal, Álvaro Uribe Vélez. O sea, no solamente tenían politiqueros del Partido Liberal, no solamente tenían congresistas, tenían alcaldes, tenían gobernadores, tenían policías, tenían militares de alto rango, tenían gran cantidad de sicarios, sino que también tenían una red internacional. Ahorita van a ver ustedes otros de esta red internacional del cartel de Medellín. Vamos para el número 47. Augusto Peinado Navarro, un traficante de narcóticos muy importante en el cartel de Medellín. Peinado era socio de Hernán Botero Moreno, quien fue extraditado a los Estados Unidos y sentenciado a 35 años de prisión. Hernán Botero Moreno era un dirigente deportivo y realmente era un lavador de dinero, era un testaferro, era un lavador de dinero. Pero, ¿qué pasó con Hernán Botero? Que a él lo extraditaron de manera arbitraria, o sea, porque en ese momento no había un claro tratado de extradición. Pero ¿sabe por qué usaron a Hernán Botero Moreno? Lo usaron para no extraditar a los verdaderos narcotraficantes, o sea, a él lo extraditaron como chivo expiatorio, lo cual no quiere decir que fuera un inocente. O sea, el tipo sí tenía una serie de delitos, como uno que se llamaba fraude al correo.
y acá Augusto Peinado Navarro era su socio. 48. Eduardo Martínez Romero era economista de profesión, pero también era traficante de narcóticos y era un testaferro muy importante en el cartel de Medellín. Para esa época de 1991 ya estaba capturado y estaba a punto de recibir una sentencia. 49. Luis Santa Cruz Echeverry, alias Lucho. Ojo con este. Este era un jefe del cartel de Cali. Miren, solamente hasta el número 49 aparece uno del cartel de Cali, porque todos los anteriores eran del cartel de Medellín. Santa Cruz representaba los intereses del cartel de Cali en los Estados Unidos de América. Desde que fue capturado allá mismo en los Estados Unidos, formó un grupo llamado Los Palestinos, que su interés es planear su escape. Luis Santa Cruz sigue siendo una de las más importantes capturas en el país del norte contra el cartel de Cali. Bueno, realmente no sabían mucho de él. 50. Jesús Humberto Vega Escobar, alias El Ronco. Este también usaba varios nombres, como Humberto Vega Posada y David Posada, y está identificado por una cédula que empieza por el número 824 millones. Una cédula expedida en Medellín. Vega ocupaba una posición importante en el cartel de Medellín y dirigía varios grupos internacionales que estaban involucrados en el transporte de estupefacientes, de cocaína más que todo. Y a continuación hay 4 asesinos, 4 sicarios, bueno, aunque también hay una sicaria aquí. O sea, hay 3 sicarios y una sicaria que fueron capturados por autoridades colombianas y que se les indicó de trabajar para el cartel de Medellín. Estamos hablando de el número 51, Nelson García Romero; la número 52, Cruz Mari González de Castaño; el número 53, Mario Francine Villarraga; y el 54, Fabio Hermes Peña Garzón. Bueno, los gringos no ponen la ñ. O sea, ellos cuando el apellido es Peña, ellos lo ponen Pena. Por eso es que hay muchos errores de traducción. Por ejemplo, cuando la gente traduce procurador, lo traduce como abogado. O sea, en esta revista está mal traducido esa parte. 55. Antonio Cebollero y Campos. Este es el primer europeo de la lista. Es un español, traficante de narcóticos, que fue capturado en su mismo país, en España, porque era uno de los jefes del cartel de Galicia, del país hispánico. Bueno, realmente España es un país, pero no es una república. España es una monarquía. Asociado con el cartel de Medellín por traficar cocaína y distribución en Europa. Bueno, ahorita hablamos de la red de mafiosos que tenían en Ecuador. Y este señor, Antonio Cebollero y Campos, era una filial del cartel de Medellín en España. Aquí ya van 3 carteles: el cartel de Cali, el cartel de Medellín y el cartel de Galicia, España. Y este se llama Roberto Caballero y Campos. O sea, este sí es colombiano, porque el otro era Cebollero y Campos. Este es Caballero y Campos. Este, para esta época, fue arrestado en Colombia y los gringos sabían muy poquito de él, solo sabían eso. 57. Víctor Eduardo Mera Mosquera.
otro colombiano traficante de narcóticos, que también fue arrestado en Colombia, saben lo mismo que el anterior. Este sí es muy famoso. Bueno, ese también de pronto, yo no recuerdo si es el patrón del mal, lo que pasa es que eso, yo me perdí algunos capítulos, pero este sí, es muy probable que haya salido en el patrón del mal. Este se llama Evaristo Porras Ardila. Este estaba encargado de un grupo de traficantes de narcóticos que operaba en la isla de San Andrés y Providencia. También manejaba otra red de distribución de narcóticos en Leticia, Colombia. 59. Edgar Roberto Escobar Taborda, alias el Poeta. Este era un periodista que publicaba comunicados de Pablo Emilio Escobar Gaviria y dirigía varios medios de comunicación, y por eso le llamaban el Poeta. Un amigo personal del jefe del cartel de Medellín, identificado con una cédula que empieza por 70 millones, de Envigado, Antioquia, Colombia. Otro, número 60, Manuel Julián Palma Molina, otro traficante de narcóticos que lideraba una red en Colombia y en Estados Unidos. No saben nada más de él. 61. Robert James Sokolowski Salá. Bueno, este, a pesar de los apellidos, era colombiano, no sé por qué tenía esos apellidos. Fue arrestado en Colombia y extraditado a los Estados Unidos de América. No entiendo esos apellidos por qué los tenía. 62. Jacob Mariano Méndez Campo. Ojo con este. Ese es el primer narcopolítico. Miren que hay algunos empresarios de diferentes carteles, sicarios, pero solamente en el número 62 aparece el primer narcopolítico. Este narcopolítico, Jacob Mariano Méndez, era de la costa norte colombiana, del Caribe colombiano. Y en ese momento las autoridades de Estados Unidos lo estaban buscando para extraditarlo. 63. Juan María Ollarvide, otro español, es el segundo español de la lista, del grupo terrorista ETA, que opera en España. Este, acá en Colombia, era asesor de la guerrilla del ELN, Ejército de Liberación Nacional, y también trabajaba para el cartel de Medellín. Aquí aparece el primer vínculo con narcoguerrilla. Más adelante van a encontrar otros que tienen que ver con el ELN y con las FARC. Porque muchas personas, cuando ven esta lista, dicen, no, es que eso fue inventado por castrochavistas. No, eso no tiene nada que ver con castrochavismo. Esto lo hicieron los mismos gringos. Esto era lo que había averiguado el Departamento de Defensa de Estados Unidos a través de la inteligencia, de espías. Y por eso aquí también hay gente de narcoguerrillas. Aquí aparece el primer asesor de la narcoguerrilla del ELN. Ojo con este, Manuel Urriona Baechea, otro terrorista del grupo ETA, colaborando con ataques terroristas en Colombia. Y también era asesor de la narcoguerrilla del ELN. Vea, por cosas como estas es que el proceso de paz con el ELN no tiene futuro. Porque es que el ELN es una narcoguerrilla también. Vea, desde esta época ya había estos mafiosos vinculados. O sea, está bien que el gobierno de Petro tiene buenas intenciones, pero usted con una narcoguerrilla no puede negociar nada, porque son más narcotraficantes que guerrilleros. Empezando porque una guerrilla es un ejército irregular, ilegal, para tumbar al presidente. Y se supone que esta guerrilla no quiere tumbar al presidente, pues que no. De pronto a Duque o a Uribe sí lo querían tumbar, de pronto. Pero a Petro pues no tienen intención de tumbarlo en tanto que están negociando con él. ¿Sí o no? Entonces, o sea, ¿qué sentido tiene una guerrilla que no quiere tumbar un presidente? Son narcotraficantes como las disidencias de las FARC. Entonces, por eso es que la paz total de Petro en ese aspecto va a fracasar, lamentablemente. 65. Leonen Martínez, el primer cubano de la lista, pero residente en Miami, Estados Unidos. Fue sentenciado
a 20 años de prisión, a lo mismo que le van a condenar al genocida de 72 falsos positivos, al Publio Hernán Mejía Gutiérrez, al que dice que es inocente. Martínez compró toneladas de cocaína a traficantes colombianos. Ojo con este, porque es el segundo narcopolítico de la lista. Manuel Antonio Noriega, guarda nacional del expresidente de Panamá, quien trabajaba para los carteles de la droga, a los cuales le vendía pasaportes panameños y proveía protección de actividades de tráfico de drogas. Guarda nacional del general expresidente de Panamá. Este Manuel Antonio Noriega era amigo de Pablo Escobar, y cuando Pablo Escobar mandó a matar al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, este Manuel Antonio Noriega fue el que le dio hospedaje a Pablo Escobar en Panamá. Este era un agente doble, es decir, le vendía información a Fidel Castro de los gringos y viceversa. O sea, el tipo era un agente doble, y en 1989 se puso de gallito bravo a decirle a los gringos que tenían que darle regalías por el canal de Panamá, y los gringos lo extraditaron de una. O sea, los gringos hace más de 10 años que sabían que era un agente doble y que era un narcodictador y que era amigo de Pablo Escobar, pero solamente lo extraditaron cuando se metió con ellos. Así son los gringos. Los gringos utilizan a los dictadores hasta que les conviene. Si un dictador es protegido por Estados Unidos es porque todavía les sirve para algo. Este tipo apenas se metió con ellos y les pidió que cumplieran las regalías del canal de Panamá, hasta ahí les sirvió este narcodictador. 67. Luis Jungal, el primer peruano que aparece en la lista, pero era residente en México. Bueno, realmente el país se llama Estados Unidos Mexicanos, pero vulgarmente lo conocemos como México. A partir de la fecha 19 de septiembre de 1990, era líder del grupo de traficantes de cocaína que transportaba cocaína del cartel de Medellín hacia México, con destino final a los Estados Unidos de América. 68. Pritan Singh Kaur, el primero que aparece en la lista de la India. Bueno, acá dicen que es hindú. El hecho que sea de la India no quiere decir que sea hindú, porque puede ser de la India y puede ser cristiano o puede ser musulmán. Aquí están asumiendo que él tiene esa religión, vamos a suponer que sí, que es hindú, que no solamente es de la India. A partir de septiembre 19 de 1990, era líder de un grupo de traficantes de cocaína que trabajaba para el cartel de Medellín a través de México o los Estados Unidos mexicanos, también con destino a los Estados Unidos de América. Otro más, Adnan Khashoggi, un traficante internacional de armas que vendía armas a los traficantes colombianos, especialmente a los del cartel de Medellín. Vea, para que este señor sabe muy poquito. O sea, ¿qué saben de este señor 69, de Adnan Khashoggi o Khashoggi? Porque ni siquiera saben la nacionalidad. O sea, dicen que es un delincuente internacional, pero no dicen de qué país es. El 70 tiene un nombre muy particular. Se llama Fidel Castro Mejía. O sea, pero no es el dictador cubano, el que era dictador en Cuba, no. El socialista, que se volvió socialista por conveniencia y que traicionó al Che Guevara, no. O sea, este es otro. Fidel Castro Mejía. Si María Fernanda Cabal lee esto, viene a decir, claro, el dictador cubano. No, Cabal, no es el dictador cubano. A este lo conocían como alias Rambo. Y también era jefe de una banda de sicarios que estaba al servicio del cartel de Medellín y cometieron varias masacres en departamentos como Antioquia, Córdoba, también en el Magdalena Medio y en otras regiones colombianas. 71. Luis Arturo Fontecha Camacho. Ojo con este. Era un agente enviado por el DAS. ¿Sí ven? Aquí es donde empiezan a caer las mentirillas de la prensa tradicional. No, es que el DAS era muy bueno, Maza Márquez es una víctima, qué pesar de Maza Márquez, casi lo mata Pablo Escobar, ay, qué pesar de Maza Márquez.
No, el DAS también tenía gente muy sucia allá. Y este informe lo demuestra. Este señor es un exagente enviado por el DAS, Departamento Administrativo de Seguridad DAS, para atender un curso de seguridad del FBI en Estados Unidos. Pero ojo, porque en el 83, en Medellín, Fontecha ya había matado a 2 agentes del DAS para evadir nexos con el cartel de Medellín. Si bien es cierto, el cartel de Cali fue el que se apoderó del DAS, antes de que el cartel de Cali se apoderara del DAS, ya había agentes infiltrados del cartel de Medellín. Uno de esos agentes infiltrados era este señor Luis Arturo Fontecha Camacho. Y a propósito de este clan, hay 7 delincuentes que hacen parte de este clan de Luis Arturo Fontecha Camacho, que son el 72, Arbeicano; el 73, Arnulfo González; el 74, José Guillermo Quiñones; el 75, Elías Cruz Cifuentes; el 76, Mario Silvestre Lozano Castaño; el 77, Omar Herrera; el 78, Álvaro Uribe Araque. Ojo, este no es Vélez. El Vélez es el 82, este es el 79, el 78. Se llama Álvaro Uribe Araque. Qué curioso que sea homólogo, ¿no? Álvaro Uribe Araque, para que lo busquen. El 79, este es el menos conocido, el 79 de esta lista, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Pues es que prácticamente es como una redundancia hablar de él, pero ¿qué dicen acá? Máximo jefe del cartel de Medellín. Y es verdad, porque ya Agacha estaba muerto, asesinado. Agacha lo mataron junto con su hijo el 15 de diciembre de 1989. O sea, ya para esta época, 19 de septiembre del 91, ya el máximo jefe sí era Pablo Escobar, quien inició como un asesino y ahora está a cargo de la más grande multinacional del crimen organizado en el mundo. Escobar ha sido pedido por varias ciudades y por Estados Unidos de América en extradición por haber cometido múltiples crímenes. Escobar ha participado en varios asesinatos a banqueros colombianos, a personalidades como el procurador general Carlos Mauro Hoyos. Aquí se equivocaron porque pusieron ministro de defensa. No, él no era ministro de defensa, era ministro del interior. El ministro del interior y de justicia, que entre otras cosas ya separaron esas carteras. En algunos momentos era la misma cartera, ya está separada. El ministro de justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Y el director y editor del Espectador, Guillermo Cano. Ese es el número 79, un total inocente, Pablo Emilio Escobar. También fue politiquero y congresista del Partido Liberal. Qué casualidad. Qué casualidad. Y busquen por ahí quién hacía propaganda al programa Medellín sin tugurios en Bogotá. Búsquelo en el libro Los jinetes de la cocaína. Lo mencionan 2 veces nada más, solo 2 veces. Eso fue un accidente que lo mencionaron. Número 80. Este también es muy famoso. Y tengo algo muy confidencial para compartirles de él, a propósito del genocidio del pueblo palestino. Número 80. Yair Klein, coronel retirado del ejército israelí, mercenario y experto en tácticas militares. Klein envió asesores para entrenar al cartel de Medellín. Klein también facilitó el transporte de munición y armas al Caribe y a Sudamérica. ¿Cuál es el secreto que tengo para contarles de Yair Klein? Que varios artículos de este señor fueron borrados de internet. ¿Y saben quién me mostró la evidencia de esto? El periodista Ricardo Ferrer, un periodista que vivió varios años en Israel, exiliado de la época de las Convivir. Ese señor Ricardo Ferrer escribió un libro que se llama Nos matan y no es noticia, sobre cómo el narcoparamilitarismo asociado con la politiquería regional y nacional acabó con la gente aledaña al río Atrato. Entonces, había gran cantidad de artículos de Yair Klein que estaban en Google
y fueron borrados extrañamente. Y él me compartió pantallazos, PDF, o sea, él me dijo, vea, esos artículos de Jair Klein fueron eliminados en Google. Adivinen por orden de quién y por qué. Porque Jair Klein no solamente haría caer a expresidentes colombianos, sino que también haría caer a peligrosos agentes de la DEA, como el mismo Paul Cohen. Y esto se conecta con lo que yo les contaba la clase pasada, del testimonio del piloto Jorge Mauricio Herrera Bernal, y lo que dijo Pedro Juan Moreno antes de que se accidentara en el helicóptero. O sea, este Jair Klein podía ensuciar a gente de cuello blanco, no solamente de Colombia, sino también de Estados Unidos y de Israel. Por eso han borrado artículos sobre él y entrevistas sobre él. ¿Y saben qué es lo peor? Que hace poco pasó lo mismo. Recuerden que en el Poblado, en Medellín, murió, no digamos que lo mataron, digamos que murió en extrañas circunstancias, un ingeniero de sistemas israelí de apellido Bokor, que tenía algunos tratos con NSO, la creadora del software espía Pegasus, y que también trabajaba para Sadvines, que es una empresa que también ha vendido programas de espionaje internacional, una empresa multinacional canadiense. A Bokor lo tuvieron en medicina legal más de una semana. ¿Y saben qué es lo más sospechoso? Que no se sabe las causas de su muerte. O sea, no se sabe si fue un suicidio, si fue una pelea conyugal o si lo mataron, o si murió de un infarto. O sea, no se sabe. Al tipo se lo van a llevar para Israel, llevándoselo Medellín, Bogotá, Miami, Tel Aviv. Se lo van a llevar para Israel el cadáver, y medicina legal no ha sido capaz de decir cuál fue la causa de su muerte. Qué extraño. Eso ya había pasado en Colombia hace poco con el teniente coronel Oscar Darío Dávila Torres. Y otra cosa muy sospechosa, que pasa lo mismo que con Jair Klein. Uno se mete a Google a buscar noticias, a buscar imágenes de Bokor, y hay muy poquitico, o sea, a duras penas uno encuentra una foto de un artículo del periódico El Tiempo. En cambio, hace 8 días, cuando yo me metí a Google, encontré aproximadamente 15 fotografías de él en Google Imágenes. Y ahora solo encontré una fotografía, y eso que no la encontré por Google Imágenes, la encontré por Google Noticias metiéndome en un artículo del diario El Tiempo. ¿Qué está pasando? Probablemente está pasando lo mismo que con Jair Klein. O sea, están borrando información de ese ingeniero de sistemas. ¿Por qué? ¿A quién están encubriendo? ¿A quién están tapando? ¿Por qué medicina legal no explica cómo murió este señor? ¿Qué les costaba decir? ¿Se suicidó? Ay, esa palabra no me puede decir. Bueno, ¿qué les costaba decir? Lo mataron, o simplemente le dio un paro cardíaco, ya. Así que ahí tienen ustedes el número 80 de la lista. 81. Berta Inés Mejía de Serna. Esta señora es una narcopolítica colombiana. Fue arrestada en 1990 por ser asistente del cartel de Medellín. Esta narcopolítica colaboraba directamente con Pablo Emilio Escobar Gaviria. Y sigue el 82, que ese sí nadie lo conoce. Y miren que esta lista, que empezó con John Jairo Velázquez Vázquez en la página 83, porque el artículo empieza en la página 82, el 82 es un sujeto que nadie conoce. Este es el más desconocido de la lista, se llama Álvaro Uribe Vélez. Dice, un político colombiano y senador dedicado a colaborarle al cartel de Medellín en altos niveles gubernamentales. Uribe fue involucrado con la actividad de narcóticos en los Estados Unidos de América. Su papá fue asesinado en Colombia por su conexión con los traficantes de narcóticos. O sea, los gringos no creen que haya sido las FARC. Curioso. Uribe ha trabajado para el cartel de Medellín y es un amigo cercano a Pablo Emilio Escobar Gaviria. Ha participado en la campaña política de Escobar para ganar la posición de parlamentario asistente de Jorge Ortega. O sea que Uribe no solamente es el número 82, sino que
Él con el programa Medellín sin tugurios ayudó a que Jorge Ortega consiguiera la curul en la cual Pablo Emilio Escobar Gaviria era parlamentario suplente. Ha sido uno de los políticos del Senado que ha atacado de todas las formas el tratado de extradición, que es normal. Para eso lo tenían ahí, para que atacara el tratado de extradición. Esa era la mayor utilidad de él. La pregunta es, ¿por qué Estados Unidos no lo extradita? Porque Estados Unidos pactó con él. Y ahorita les voy a compartir el testimonio de un señor que ya les he mencionado varias veces, Jorge Mauricio Herrera Bernal, que él fue informante y colaborador de la DEA. Y él dice que varios han pactado impunidad a cambio de ser informantes y colaboradores con Estados Unidos. Por ejemplo, los del clan Otero, que son varios. Guillo Ángel, en su momento Francisco Pacho Cifuentes Villa, alias Otoniel, el jefe del clan del Golfo, también pactó con ellos desde 2015. Por eso, la captura de alias Otoniel fue una farsa. Alias Otoniel pues ya trabajaba para ellos y se lo llevaron rapidito para Estados Unidos. Este personaje pues ya lo hemos estudiado mucho, así que vamos para el número 83. Álvaro Diego Montoya, otro narcopolítico, narcoindustrial del departamento de Antioquia. También fue relacionado con Pablo Escobar. Otro, el 84. Guido Parra Montoya, un abogado, este es un abogánster, por llamarlo de alguna manera, del cartel de Medellín en Antioquia. También amigo de Pablo Escobar. Este abogánster sirvió como intermediario entre el gobierno colombiano y los extraditables. También ha estado peleando en contra de la extradición de colombianos a Estados Unidos. Ojo con este es muy importante, el 85. Santiago Londoño White, industrial y político, yo diría narcoindustrial y narcopolítico, amigo de Pablo Escobar. Él y su hermano el 86, Diego Londoño White, han construido mansiones para mafiosos, entre ellos Pablo Escobar. Unas mansiones muy famosas en el poblado. Es decir, Santiago Londoño White y Diego Londoño White son industriales todos dos. La diferencia es que Diego es arquitecto y Santiago es politiquero. Y ellos se convirtieron en personas multimillonarias por construirle mansiones a mafiosos, entre ellos el famoso edificio Mónaco, a Pablo Escobar. 87. José Galindo Escobar, un traficante de narcóticos y piloto para el cartel de Medellín, que lidera una gran escala de tráficos de narcóticos. Ojo el país, Montreal, Canadá. Otro, el 88. Fernando Mendoza Jaramillo, otro compañero de José Galindo Escobar. Era piloto y junto con José Galindo lideraron una gran escala de tráfico de narcóticos a Canadá. Estos son los famosos narcopilotos. El 89 les va a sorprender mucho. Yo sé que el 82 no les sorprendió mucho, ni tampoco el 79, ni el número 1, ni otros. Pero yo creo que de todos los que hay aquí, el 89 es el que más les va a sorprender, porque ustedes no se imaginan que este personaje está aquí. Carlos Vives. Es un actor, cantante de vallenatos. ¿Por qué está aquí Carlos Vives? Por una sencilla razón. Porque siendo actor y músico colombiano, estuvo involucrado en el tráfico de narcóticos. Y trabajó, sobre todo fue por esto, trabajó para su tío, Ignacio Vives Echevarría, un politiquero, yo lo llamaría un narcopolítico. Ignacio Vives fue sentenciado por corrupción y también fue conocido por ser traficante de narcóticos en la costa norte colombiana al servicio del cartel de Medellín. Carlos Vives, de cierta manera, se pudo limpiar, en tanto que el tipo se volvió tan famoso que ya se volvió intocable. Pero el pasado oscuro de Carlos Vives está por el lado de su tío, Ignacio Vives. Ese sí fue condenado por corrupción. Un uribista me decía que esta lista era falsa, que porque estaba Carlos Vives. O sea, qué argumento tan idiota. Es como decir, no, es que porque es un hombre que yo he considerado muy bueno, muy famoso, entonces por eso es imposible que tenga negocios de narcos. O sea, me da mucha risa porque ese era el argumento que daba. Cuando eso está publicado en George Washington, eso está publicado en varias universidades, y el Pentágono reconoce este documento como desclasificado.
o sea, como documento verdadero, no es un documento falso. ¿Y qué pasa con los informes de inteligencia? Que no sirven para procesos judiciales. Ese es el problema de los documentos de inteligencia. Eso pasa también con el software Pegasus, que también es un documento de inteligencia desclasificado. Tampoco sirve como acervo probatorio en un proceso judicial o en un juicio penal. Por eso es que la Fiscalía de Luz Ariana Camargo Garzón tiene que investigar y encontrar más acervo, porque un informe de inteligencia no es suficiente para condenar a alguien por un delito como estos que estamos mencionando hoy. 90. Alonso de Jesús Vaquero, alias Vladimir. Este es jefe de un grupo de defensa personal y participó en varias masacres en Colombia. Vaquero ha matado a simpatizantes de la izquierda colombiana, obviamente a la Unión Patriótica, porque en Colombia exterminaron un movimiento político. Es algo que quería tapar el anterior director del Centro Nacional de Memoria Histórica. O sea que en Colombia acabaron con la vida de 6.500 militantes civiles. Eso se llama un genocidio, pero la historia negacionista de la pasada administración lo quería negar. También trabajó en asesinatos al servicio del Cartel de Medellín. 91. Jaime Eduardo Reuda Rocha. Ojo, ese es el primero de las FARC. Recuerden que ahorita había unos que trabajaban para el ELN como asesores. Este es el primero de las FARC que aparece en la lista. Ustedes se preguntarán, siendo esto un informe de Estados Unidos, ¿por qué hay tan poquitos de las FARC? Porque las FARC empezó con algo que se llama impuesto al narco en el 82. Recuerden ustedes que hace como 2 clases estudiamos algo de la historia de las FARC. Y las FARC se convirtió en narcoguerrilla, sobre todo fue en los 90, después de la muerte o el asesinato de Pablo Escobar. O sea, las FARC era más como una guerrilla que le cobraba impuesto a los narcos. Y por eso se fueron a la guerra con alias el mexicano. Porque el mexicano no les quería pagar impuestos a las FARC. Él decía, yo tengo un ejército igual o mejor, ¿yo por qué les tengo que pagar impuestos a ellos? El problema del mexicano fue que la emprendió contra civiles de la Unión Patriótica. Entonces, ¿qué pasa con este? Jaime Eduardo Reuda Rocha era un integrante de las FARC. Después tomó control del dinero de ese grupo subversivo. Abandonó el grupo y le pidió protección a alias el mexicano, al matarife primigenio, a Gonzalo Rodríguez Gacha. Este Reuda aparece en algunos informes como Rueda, o sea, aparece en algunos como Reuda, en otros como Rueda. Este fue uno de los principales sicarios que participó en el magnicidio contra el precandidato del nuevo liberalismo, Luis Carlos Galán. 92. Gonzalo Pinzón Lagos. Este pertenece a una familia de terroristas al servicio del Cartel de Medellín y llevó numerosos ataques en la capital, en Santa Fe de Bogotá. 93. Luis Cabarcas Acosta, otro narcotraficante de la costa que fue capturado y extraditado a los Estados Unidos de América en 1990. 94. Alberto Ubis Hasbún. Este fue arrestado en Colombia por haber participado en el magnicidio contra el susodicho precandidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento. 95. Federico Torres Donado, otro narcopolítico y abogánster que trabajó varios años en la oficina de abogados generales y fue despedido cuando se dieron cuenta que pertenecía al Cartel de Medellín. Le pasó lo mismo que a nuestro amigo 82, que también lo despidieron, lo destituyeron cuando se dieron cuenta que trabajaba para el Cartel de Medellín. 96. Otro peruano de la lista. Recuerden que hacía rato que no hablamos de peruanos. Víctor Polay, líder peruano del movimiento guerrillero Tupac Amaru. Mire que hay guerrilleros del ELN, del grupo terrorista ETA y de las FARC. Y en este caso, pues, alguien que hizo parte de las FARC, pero que luego terminó en el Cartel de Medellín con Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el mexicano. Este guerrillero del Tupac Amaru también se financió con narcotráfico. O sea que el Tupac Amaru también era una narcoguerrilla, como las FARC y como el ELN. 97.
Edgar Humberto Taborda, bueno, ese está repetido. Mire que llevan dos repetidos. O sea, el poeta está repetido, o sea, son 104. O sea, acá aparecen 106, pero como hay dos repetidos, son 104. Los 104 narcotraficantes que Estados Unidos tenía en la mira en septiembre de 1991. El 98, Mike Salikis. Este es el único norteamericano de la lista, mucho ojo. Mike Salikis es un norteamericano, pero que tiene origen griego. Fue asociado con el consorcio que opera con la empresa de Florida Amazonic Trader. Fue utilizada esta empresa para introducir toneladas de cocaína a los Estados Unidos de América. Salikis trabajó para el cartel de Cali, otro más del cartel de Cali. Son poquitos, pero los hay. Y trabajó particularmente para Gilberto Rodríguez Orejuela. A propósito del cartel de Cali, la próxima clase vamos a analizar un libro del hijo de él, del hijo de Gilberto Rodríguez Orejuela. 99, León Tarazona, otro que viene de la parte legal. Este fue capitán del ejército colombiano y fue despedido por mala conducta. También es conocido en el bajo mundo como Luis Ramírez y es el jefe de un grupo de defensa personal que ha cometido asesinatos en el Magdalena Medio en Colombia. 100, Salomón Schutter, narcotraficante que en ese momento vivía en la costa norte de Colombia, también muy cercano a Ignacio Vives, el tío de Carlos Vives. Su extradición ha sido pedida por los Estados Unidos de América. 101, Fernando Gutiérrez Pérez, otro colombiano traficante de narcóticos que fue capturado y extraditado a Estados Unidos en 1990. Miren, la tercera del ELN, porque recuerden que los otros dos eran asesores del ELN. Paula Andrea Mendoza Londoño, ella sí era activista y era parte de la guerrilla, de la narcoguerrilla del ELN. Un grupo que Estados Unidos consideraba terrorista y todavía lo considera terrorista. Y ella, ¿por qué hace parte de esta lista? Si no estaba vinculada con el cartel de Medellín, porque había unos del ELN, había unos que eran asesores del ELN y trabajaban para el cartel de Medellín. Esta Paula Andrea Mendoza Londoño, la 102, no trabajaba para el cartel de Medellín, aunque si somos estrictos, ella sería la número 100, porque hay dos repetidos. Recuerden que hay dos repetidos, se equivocaron en este informe. El cuarto que ha tenido algún vínculo con la narcoguerrilla del ELN, Mario Escobar Villegas. Este era un jefe del ELN y lideraba un grupo de terroristas urbanos, lo que llaman milicianos, y ha sido identificado como alguien que opera en Medellín, Colombia. Otro del ELN, el quinto del ELN, Luis Fernando García Gómez. El otro era Mario Escobar Villegas. Luis Fernando también pertenece al ELN, pero a las estructuras urbanas, es decir, era un miliciano del ELN al que también encontraron que tenía vínculos con el narcotráfico, pero no esclarecen si con el cartel de Cali, con el cartel de Medellín o con cuál cartel. 105, que en el sentido estricto sería el 103. 105, Francisco Humberto Zuluaga Pineda, alias La Pulga, y no es Messi, me lío en el Messi para que no hayan salido los seguidores de Cristiano Ronaldo, de Messi es narcotraficante, no es Messi, no es Messi. Vive y tiene sus centros de operación en Bogotá, Costa Rica, Miami y Nueva York. En 1977 viajó a los Estados Unidos de América con falsos documentos y servía como recolector de narcóticos a traficantes. En Medellín se alió con Pablo Emilio Escobar Gaviria y se volvió jefe de una banda de asesinos, o sea, de sicarios. Zuluaga estaba encargado de ejecutar a Arik Arek, un ciudadano israelí, quien trabajaba para Yair Klein. Escriben que Yair Klein, es Yair Klein. También estaba encargado de comprar armas en Costa Rica, Nicaragua y en los Estados Unidos de América para el cartel de Medellín. Este tipo era multifunciones, el señor Francisco Humberto Zuluaga Pineda.
Y el último de la lista, aquí aparece como el 106, pero realmente es el 104, porque recuerden que hay dos repetidos. El 106, que sería el 104, sería Diego Alexander Ocampo Berrío, alias Diego Ocampo del Río o Víctor Alexander Ocampo del Barco. Es el sobrino de José Ocampo Pelusa, quien es el número 4 en ese momento, pues, o sea, para septiembre 19 de 1991 era el número 4 del cartel de Medellín. En los Estados Unidos de América, Diego Ocampo lideraba un grupo de terroristas ya mencionado, llamado los palestinos. Que no vaya a ver esto Vicky Dávila porque dice que son del grupo Hamas. Los palestinos que son contratados por el cartel de Medellín, con el propósito de rescatar a los traficantes de narcóticos que están en prisión en Estados Unidos. Ocampo se especializa en explosivos y en la fabricación. También estaba encargado de comprar armas para el cartel de Medellín. Bueno, este es el famoso informe del Pentágono publicado, ¿en qué página? ¿A partir de qué página? La página 82. Yo sí quiero terminar esta parte de la clase con una pregunta, para que ustedes la piensen. Pedro Juan Moreno Villa, el autor de este artículo, pues que realmente el artículo es esta página, porque aquí ya es una lista que ya conocemos por diferentes fuentes. ¿Cuál era el mensaje que estaba mandando Pedro Juan Moreno aquí? De manera subyacente o tácita. ¿Qué mensaje estaba mandando Pedro Juan Moreno? Publica una lista de 104 personas, en donde hay 2 personas repetidas y que termina siendo numerada hasta el 106, en donde su ex jefe, Álvaro Uribe Vélez, es el 82, y la lista, y el artículo empieza en la página 82. ¿Casualidad? ¿Qué mensaje estaba mandando Pedro Juan Moreno? Porque varios paramilitares como Don Mario, como Pablo Hernán Sierra, e inicialmente Don Berna, y luego se retractó, porque varios paramilitares dicen que a este señor lo mandó matar a Álvaro Uribe Vélez, por cosas como estas, porque el tipo venía de la extrema derecha, el tipo tuvo vínculos con paramilitares, como lo ha denunciado Salvatore Mancuso, el tipo apoyó a las Convivir, el tipo cometió crímenes de lesa humanidad con él, pero luego no quiso ser parte de su presidencia, y le creó esta revista para hacerle oposición. Pero Juan Moreno se convirtió en una piedra en el zapato. Otra cosa, este informe ustedes lo pueden encontrar en Google, en los archivos de la Universidad George Washington. Ustedes pueden encontrar, o sea, este documento lo pueden encontrar ahí. Pero hace 20 años la cosa era muy diferente, porque ustedes saben la conexión a internet hace 20 años cómo era. Bueno, yo creo que no, de pronto no saben porque están muy jóvenes, pero hace 20 años la conexión era lentísima, casi nadie leía artículos en internet, casi todo era físico, hace 20 años. Y si no lo vivieron, probablemente porque son muy jóvenes, pues le pueden preguntar a sus padres y a sus madres, a sus abuelos, de cómo leía la gente hace 20 años. Entonces, una cosa es publicar esto en este momento, en donde hay tanta internet, tanta información, videos en YouTube, videos en TikTok, en Instagram, en toda parte. Una cosa es publicarlo hoy y otra cosa publicarlo hace 20 años, cuando esto era una bomba en esa época. O sea, publicar esto era algo muy riesgoso, porque de una se dan cuenta que la gente se estaba informando era con este pasquín, que para ellos era un pasquín, porque de cierta manera ellos niegan que los estaba acusando, pero sí los estaba acusando. Igual, él trata de lavarse las manos, él dice, no, es que no están todos los que son, ni son todos los que están, o sea, él trata de lavarse las manos, pero es muy, yo diría, cabalístico. Es muy de episteme la semejanza que el tipo publique esto a partir de la página 82. ¿Qué mensaje le estaba mandando a su ex jefe? ¿Y por qué tenían que inventar estos tipos que a este señor lo mandaron matar? Y a sus 3 acompañantes, como lo hablamos la clase pasada. ¿Qué podemos concluir después de esto? Que estas revistas, estas 14 revistas valen oro, pero la revista que más vale es esta. Porque esta revista se atrevió a publicar una verdad
que ni siquiera las revistas castrochavistas publicaron en su momento. O sea, en ese momento había pasquines de capuchos que a uno se los entregaban aquí en la Universidad de Antioquia y en la Nacional. Eran pasquines de capuchos. Uribe con el bigote de Hitler, y uno no entendía por qué. Uno decía, es que Uribe es muy bueno. Entonces, Uribe, ¿por qué lo están comparando con Hitler si Uribe es tan bueno? Pero un pasquín que era conservador, de derecha, publicando esto, en ese momento era una locura. Y por eso estas revistas, muchas de ellas fueron mandadas a quemar. Y el señor murió en extrañas circunstancias, como pasa tan seguido en Colombia. Entonces, ahí les puedo concluir que para eso sirve una revista periodística, para que cuando pasen los años pueda llegar a servir como una fuente histórica. Pero una fuente siempre hay que corroborarla con otras fuentes, para no caer tan fácilmente en errores. Y el señor Pedro Juan Moreno Villa, pues, estaba jugando con candela por tres cosas. En esa entrevista, bueno, que yo lo llamé disque Cosmovisión, pero en esa época se llamaba disque Paisavisión. En esa entrevista de Paisavisión dice que hay policías narcotraficantes y que en la DEA también hay narcotraficantes infiltrados. O sea, el tipo dio una bomba tremenda, que en esa época nadie lo sabía. El tipo publica este informe en esa revista verde a partir de la página 82. Y para rematar, el tipo estaba aspirando al Congreso como un parlamentario independiente al gobierno de ese momento, que era afín ideológicamente a él, pero que él no compartía, como hemos visto, él no compartía lo que se estaba haciendo en ese gobierno, era un opositor a ese gobierno, a pesar de que era un gobierno de su misma ideología. Entonces, esperemos que algún día se esclarezca esta extraña muerte de Pedro Juan Moreno Villa. Y ahí van viendo ustedes que no solamente fueron los sobornos a Gis Medina y a Teodolindo, y el nepotismo que había con el Congreso parapolítico, el Congreso que aplaudía a Salvatore Mancuso y que ahora le llama mitómano. O sea, da risa que los mismos que lo aplaudían hace 20 años ahora digan que es un mitómano que Petro trajo para perseguir al inocente Álvaro Uribe Vélez. O sea, los mismos que lo aplaudían hace 20 años ahora lo tratan de mitómano. Así cambian las cosas en la vida. Y ahora parece que Mancuso fuera un héroe. O sea, Mancuso, que fue uno de los mayores genocidas del conflicto, solo por estar aportando verdad, ya hay gente que lo ve como un héroe y tampoco es un héroe. O sea, Mancuso no deja de ser un asesino también. Y otra cosa muy curiosa, y con esto quiero terminar. A Mancuso lo quieren matar más de 300 personas, porque él salpicó en la JEP a más de 300 personas. No solamente politiqueros, empresarios, industriales, gente de la farándula. Y Mancuso está viviendo en Medellín, que es supuestamente un emporio de estos criminales, de los mismos que hicieron caer este helicóptero. Curiosamente, Mancuso viviendo en Medellín. Y cosas que no, que es que en Medellín lo van a matar. Pues no lo han matado. Y si lo van a matar, lo matan en cualquier parte. O sea, es que para uno morir solamente necesita estar vivo. Y esa es mi última conclusión, que hay que seguir pensando la historia, pero siempre desde el presente y tratando de comparar fuentes. Muchas gracias. Entonces nos vemos más o menos en unos 20 minutos para que hagamos la segunda parte.